La pregunta de investigación es muy importante en todo proceso de investigación porque nos guía todos los procedimientos y las decisiones. De hecho, no hay proyecto de investigación si no hay un problema que investigar. Es tan relevante la pregunta de investigación porque nos determina el tipo de objetivos, el tipo de método, de procedimiento que se ha de emplear. De hecho, la elección mejor del método es aquel que nos va a responder la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación nos guía todo el proceso, incluso en los proyectos cualitativos, que se cree que los diseños no están tan determinados, pues es relativamente cierto, pero también es relativamente falso, porque en la investigación cualitativa, los diseños de investigación, donde es importante la pregunta de investigación, pues determina la búsqueda, ¿sí? Y aunque se consideran en lo cualitativo, a diferencia del cuantitativo, que son flexibles y provisionales, esto no implica que no deba de haber una pregunta de investigación. En este sentido, la búsqueda investigativa, lo que queremos responder, es lo que guía esa curiosidad del investigador. Las preguntas determinan toda la estructura, todo el esquema básico de lo que andamos buscando como investigadores. Y obviamente, no nada más desde el planteamiento de la pregunta, objetivos, supuestos o hipótesis, la búsqueda teórica, metodológica, sino también el tipo de datos y evidencias que requerimos para responder la pregunta de investigación. En ese sentido, bueno, la pregunta de investigación es fundamental porque es la guía de lo que debemos responder. Y la respuesta está precisamente porque en esa pregunta de investigación, que está formulada a través de conceptos centrales o también llamadas unidades de análisis, en el cuantitativo y variables, estas se conceptualizan desde una postura teórica que asume el investigador en ese estudio, las operacionaliza y nos indica qué es lo que debemos de observar o recuperar y la índole de instrumentos que debemos utilizar para recuperar esas evidencias que requerimos para responder la pregunta. Entonces, la pregunta es muy importante porque está vinculada al tipo de evidencia que necesitamos recuperar y por lo tanto de analizar. La evidencia se analiza con cierto rigor, claro, también creatividad, pero este rigor se toma en cuenta para sistematizar de forma, digamos, correcta, lógica, coherente, y que tenga validez la respuesta que voy a encontrar en pregunta de investigación. Entonces, el análisis a través de un proceso de sistematización nos va a ayudar a responder la pregunta con rigor y obviamente para que tenga validez nuestro estudio. Efectivamente, el análisis de datos cualitativos implica una sistematización de datos. Y este tiene un proceso que requiere de ejercitación, de práctica. Y bueno, primero decirte que en lo cualitativo es necesario distinguir entre el instrumento que recoge información y el dato. A veces los estudiantes confunden cuando uno les pregunta que si tiene datos. Y dice, sí, hice 4 entrevistas. Pero una cosa es el instrumento y otra el dato. El dato se construye con un proceso de sistematización, que a grandes rasgos podemos decir, y digo grandes rasgos porque dependiendo del método hay algunas pequeñas variantes, pero de manera general la construcción del dato, que es necesario en la sistematización como método cualitativo de análisis, es necesario transcribir la entrevista, el registro de clase, el diario de campo, el instrumento que se hubiera utilizado, se transcribe y una vez que se transcribe, uno empieza a segmentar ese texto, a trabajar el texto por unidades de sentido, las cuales le asignamos un código, un concepto,
buscamos regularidades para establecer categorías y una vez con las categorías, identificar patrones de comportamiento a través de mapas de relación. De forma general es como un proceso que va desde el trabajo de campo, con todo lo que deba de implicar el trabajo de campo, negociación de entrada, permisos, lo ético, la transcripción de los instrumentos con las evidencias pertinentes que me van a ayudar a responder la pregunta de investigación y luego empezar a construir el dato. Esto es conceptualizar, buscar regularidades y un patrón de comportamiento, ¿sí? Porque a veces dicen, no, construí 80 categorías, pero si no me da la respuesta, así sean 100 categorías, las tenemos que poner en relación explicativa o comprensiva de lo que estamos investigando. Y otra vez entra en juego la pregunta de investigación. ¿Me está contestando estos datos lo que me estoy preguntando? Y entonces, si contesta parcialmente, qué bueno. Si nos hace falta regresar, pues tendríamos que regresar al campo, volver a obtener otras evidencias, volver a sistematizar hasta tener esas categorías en suficiencia, en suficiencia, es decir, bastante evidencia para sostener un patrón de comportamiento y tener muy claro en las condiciones en que éstas se dan. Porque en lo cualitativo las condiciones del contexto es un 50% de una correcta interpretación. Sí, yo con mucho gusto comparto mi experiencia, como muchos investigadores seguramente cualitativos, porque cada uno experimentamos nuestra forma creativa de operacionalizar ciertas tareas que deben de ser. Las operaciones básicas que dije de transcribir, codificar, conceptualizar, buscar regularidades y luego una relación explicativa, eso es, digamos, el patrón general. Pero la forma específica en que uno va haciendo varía por el método y también, digamos, un tanto nuestra propia expertise. Por ejemplo, en entrevistas, la forma típica es hacer índices temáticos, es decir, de lo que nos van narrando las personas en su entrevista, vamos poniendo de qué tema nos habló y vamos colocando esos temas de manera secuencial que nos va narrando y luego buscamos regularidades en campos temáticos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Hay otras formas también de buscar regularidades. Por ejemplo, en el APA, séptima edición, ya se permiten hacer tablas cualitativas. Antes no se permitía y lo hacíamos de otra manera, pero es la misma operación. Se establece una categoría en una tabla y por otro lado se ponen las evidencias en suficiencia que respaldan esa categoría que construí. Entonces, de manera gráfica, nos permite ver una categoría con la evidencia que lo respalda. Y esto se aplica no solamente en entrevistas, también en registros de interacción de clases, ¿no? Y entonces hay muchos formatos que podemos utilizar, pero que debemos de vigilar que esté una conceptualización a una categoría, porque el proceso de conceptualizar es permanente. O sea, ¿cómo nombrar aquello que estoy observando, aquello que está ocurriendo, qué nombre le pongo? ¿Sí? De tal manera que no nada más cuando lo conceptualizo por primera vez existe esta operación, digamos, ejecutiva de relacionar esto que se hizo con qué se parece, a qué se podría nombrar, porque hay operaciones ejecutivas en este proceso de sistematización. El decir, ¿qué se parece con qué para buscar una regularidad? Eso implica un pensamiento reflexivo, analítico del investigador, que tiene que tener todo el corpus de datos para empezar a buscar relaciones, ¿no? Entonces, es como un campo semántico, ¿no? ¿Qué se parece con qué? Y entonces le ponemos un nombre. Pero eso como campo semántico pareciera fácil, pero en la realidad es más compleja. Entonces, por eso los mapas explicativos es donde pone más creatividad el investigador.
Hice uno que lo podrán ver en una de las diapositivas, muy complejo, pero que explica una realidad compleja, ¿no? Y que está lleno de simbologías donde pone en relación las categorías, porque uno tiene que llegar a explicar todo el fenómeno estudiado. Eso es la finalidad. Si no llegamos a comprender los significados de la realidad estudiada, de por qué se hace lo que se hace o de por qué se dice lo que se dice, entonces nuestra investigación no está aportando al campo educativo.